Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando de el tema, algunos comentarios en materia fiscal y de seguridad social sobre inversiones inmobiliarias, nos acompaña el licenciado Michel Braverman Carmona, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es abogado y asesor de negocios, tiene una visión práctica y estratégica a la vez. Se ha desempeñado básicamente por más de 11 años ininterrumpidos como asesor en inversiones cross-border, así como también en litigio, principalmente en las siguientes ramas: administrativo, comercial y de amparo. Las controversias en las que se ha visto involucrado están relacionadas con las materias inmobiliaria y de negocios, desde la adquisición de propiedades, pasando por la construcción y hasta la ejecución y venta de desarrollos de grandes proyectos turísticos, habitacionales, comerciales e industriales. Es experto en materia inmobiliaria, materia fiscal y materia comercial, incluyendo el comercio internacional y comercio exterior, lo que le permite abordar un problema desde diversos puntos de vista. Ha sido reconocido desde el año 2005 y hasta el 2012 como uno de los mejores fiscalistas de México, de acuerdo con la revista mexicana Defensa Fiscal, y ha sido también reconocido por la revista inglesa Corporate International. Es socio del despacho DMB Abogados y Asesores de Negocios Direct to Results SC. En el ámbito académico, es abogado egresado de la Universidad Panamericana, de la UP. Ha cursado diversos diplomados y especialidades en diplomados en materia de tratados internacionales para evitar la doble tributación, comercio exterior y la alta dirección de la empresa. Los dejo en la dirección del programa con el doctor Jorge Yáñez Rodríguez. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio, los mejores fiscalistas de México en la radio, que ya como cada lunes es una tradición poder compartir ese espacio con todos ustedes, donde se encuentren, en sus oficinas, en la empresa, en el despacho, donde sea. Gracias por ubicarnos y por permitirnos entrar en la intimidad de su trabajo. En esta oportunidad vamos a comentar, como ya nos hacían el preámbulo con el licenciado Michel Braverman Carmona, el tema que hoy nos ocupa, algunos comentarios en materia fiscal y de seguridad social sobre inversiones inmobiliarias. Y antes de entrar en materia, les quiero dar nuevamente la bienvenida al licenciado Michel Braverman. Muy buenas tardes, bienvenida seas. Gracias, Jorge, muy amable, un honor estar aquí con ustedes en este foro tan importante. Al contrario, Michel, espero que te sientas en tu casa, porque así es, y es un espacio abierto a personas destacadas como tú, y que el tema que hoy nos manejas, pues sin duda muy interesante. Muy amable, Jorge. Y fíjense, amigos, que antes de entrar al aire con todos ustedes, comentábamos un poquito la forma de desarrollar este programa, y Michel nos hacía ver lo amplio que es este tema. Al hablar de inversiones, pensamos a veces únicamente en ciertas inversiones de orden inmobiliario, restringimos o acotamos un poquito el tema, y fíjense que tenemos una dualidad, porque el tema es muy amplio, pero también por cuestiones de tiempo lo vamos a tener que acotar. Si les parece, vamos a dar entrada a una introducción, donde Michel nos va a hacer favor de hablarnos todo lo amplio que puede ser este tema, y de ahí trataremos de destacar lo aplicable para la generalidad de los empresarios a los que nuestros contadores que nos escuchan asesoran, si te parece, y ya después de ahí lo aterrizamos a 3 temitas muy particulares que hoy nos ocuparán. ¿Te parece? Claro que sí, Jorge, con mucho gusto. Bienvenido y adelante, por favor, Gracias. Michel. Como bien lo dices, Jorge, la materia inmobiliaria es una materia que no solamente consiste en viviendas o en departamentos o en oficinas, sino que es mucho más amplio. Incluye pues grandes desarrollos también, como pueden ser centros comerciales, desarrollos turísticos, terrenos, playas, y en fin, simplemente para dar una idea de la amplitud de este tema, es importante recordar que la propiedad se divide en 3 grandes ramos o áreas de estudio, que es la propiedad privada, la que todos conocemos, la propiedad agraria, que es una propiedad que tiene sus propias características, y la propiedad social o pública. Cada una de ellas tiene sus regímenes y cada una de ellas tiene sus peculiaridades, y así como sus leyes que la regulan. Para dar una idea a nuestro auditorio de la amplitud del tema, basta recordar que si el territorio nacional, territorio de México, fuera medido en hectáreas, estaremos hablando alrededor de 102, 105 millones de hectáreas.
aproximadamente la mitad de ellas es propiedad agraria, o sea, propiedad ejidal o propiedad comunal. Y 2/3 partes son litorales y casi el 80% total son selvas, bosques, biodiversidad. Entonces, la composición de la tierra, la composición del régimen legal del territorio nacional, pues es sumamente amplio. Cuando un empresario o incluso el gobierno están interesados en hacer un proyecto de inversión, en un proyecto turístico, por ejemplo, en la playa, o en un proyecto ecoturístico, ¿por qué no?, en alguna zona ecológica, pues estos regímenes juegan, se combinan. Y se debe tener pues especial cuidado en medir y prever, sobre todo prever y planear lo que esto pueda ocurrir ya en la ejecución y desarrollo del proyecto. Pero el tiempo no nos alcanzaría para tratar todos los temas y todas las peculiaridades. Sirva esto de introducción y como una pequeña imagen o fotografía de lo que puede representar hablar de una inversión inmobiliaria. Correcto. Aquí, Michelle, me llama mucho la atención la clasificación que haces del país en cuanto a este nivel de hectáreas, y me llamó la atención particularmente el 50% tiene que ver con sector agrario, sector primario. Estamos en un país muy vasto, muy rico en extensión, pero también nos llevaría a la reflexión de lo cuidadoso que hay que ser en el régimen de inversión que vamos nosotros a entrar, porque tampoco hablamos de una diversidad muy vasta, siendo que el 50% restante es para el resto de los desarrollos. ¿Es correcta esa apreciación y qué recomendación nos darías? Sí, es muy interesante la pregunta, Jorge. De hecho, Reforma Agraria está trabajando desde hace unos años un proyecto muy importante de inversión en la propiedad agraria, donde conjuga por un lado a ejidatarios con la inversión privada, con el fin de hacer proyectos productivos. Reforma Agraria se encarga básicamente de darle la forma legal y el instrumento para hacerlo, y se han generado proyectos importantes. De hecho, a mí me parece una idea y un proyecto sumamente exitoso. Y respecto a la propiedad privada, pues tenemos otro tipo de peculiaridades. Por ejemplo, financiamiento, ¿no? Generalmente los grandes desarrollos acuden a financiamiento, acuden a bancos, acuden a SOFOMES, SOFOLES, etc. Y esto nos da pie para hablar de nuestro primer tema, de las fibras, de los fideicomisos inmobiliarios. Básicamente, a partir del 2004-2006 aproximadamente, en la legislación mexicana, ley del impuesto sobre la renta, se crea o se trata de emular una figura que se llama fideicomiso para promover la adquisición y desarrollo de bienes inmuebles, o mejor conocido como fibras. El antecedente lo tenemos en una figura norteamericana de 1960, llamado REIT, por sus siglas en inglés, Real Estate Investment Trust, donde básicamente consiste en un fondo donde se afectan ciertos bienes inmuebles, se ponen a rentar, esto genera rentas que se dividen de forma proporcional entre sus miembros. Cada año se tienen que repartir la totalidad de los beneficios. Este es el sentido de la fibra, que sea un vehículo de inversión. Del 2004 a la fecha se han tenido varios cambios, varias reformas. No me parece que nos detengamos en ellas de forma detallada. Jorge, podríamos, si tú estás de acuerdo, avanzar al régimen actual de las fibras. Muchas gracias. ¿Cómo se compone el día de hoy una fibra? Una fibra se compone, cuando me refiero a fibra me refiero al fideicomiso del que estoy hablando. Eso, imaginen que es una gran bolsa, y en esa bolsa se encuentran tanto bienes inmuebles como bonos del gobierno y títulos de deuda emitidos por sociedades de inversión. Eso es una fibra, eso es un fideicomiso de inversión en bienes inmuebles. Hay ciertos requisitos. Estos fideicomisos deben estar constituidos bajo ley mexicana
y el fiduciario debe ser una institución reconocida para leyes mexicanas. El 70% por lo menos de esa gran bolsa debe estar invertida en bienes inmuebles. El remanente en títulos o bonos emitidos por gobierno federal y en títulos de deuda emitidas por sociedades de inversión. La finalidad de esta bolsa es la adquisición, la construcción de bienes inmuebles para darlos en arrendamiento o para adquirir derechos para percibir rentas inmobiliarias, o bien el financiamiento para estas actividades. Aquí es importante mencionar, Jorge, que nuestra legislación aún no se abre a que estos fibras o estos fideicomisos puedan invertir en otras sociedades inmobiliarias. Y tampoco está claro si estos instrumentos pueden invertir en bienes inmuebles en el extranjero. No hay una prohibición expresa, pero no queda claro. Hay varias opiniones en el medio donde hay autores que así lo consideran, que sí está permitido, mientras que hay autores que mencionan que no está por el momento permitido. Probablemente la cuestión derive de querer proteger el tipo de inversiones. Michelle, no sé si va por ahí en el sentido de que son a cargo del gobierno federal para tener un menor riesgo, para que las fibras en todo caso no puedan estar en una situación financiera comprometida y a lo mejor evitar algunas figuras un poquito más relajadas que busquen un mayor rendimiento, pero que no tengan tanta certeza. No sé si por ahí puede haber una postura. Sí, yo pienso que va por ahí, aunque a nivel internacional este tipo de fideicomisos o trust sí lo podrían hacer, ¿no? Pero bueno, hay otros controles y hay otras legislaciones y es otro, harina de otro costal, claro, como se dice vulgarmente. Muy bien. Ahora bien, estas grandes bolsas, al ser fideicomisos, pues tienen diferentes participantes. Por un lado está el dueño del inmueble, que en el fideicomiso actúa como fideicomitente, o sea, como la persona que aporta el inmueble. Está el fiduciario, que es una institución reconocida por ley mexicana, y están los tenedores de los certificados de participación inmobiliaria. Esto es, estos fideicomisos tienen la vocación de ser bursátiles, de colocarse en el mercado de valores. Y la forma de hacerlo es a través de certificados de participación. O sea, el fideicomiso no es una persona moral, no tiene personalidad propia, no puede emitir acciones, pero la ley de sociedades mercantiles pues sí le da la facultad de emitir certificados de participación y esto es lo que emite. En el mercado de valores adquiere otro nombre, se llama certificados bursátiles. Y esto es finalmente lo que adquiere el inversionista. Y la ley del impuesto sobre la renta y la ley del YETU, como lo veremos más adelante, pues establece beneficios, requisitos y reglas de excepción a cada uno de los actores, dependiendo de su nivel de participación y del nivel del ingreso y de la deducción. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las fibras? Hay una extensísima bibliografía en cuanto al tema y todos los autores coinciden principalmente en tres grandes ventajas. La primera es un diferimiento fiscal del ISR y del YETU respecto de la enajenación del bien inmueble al fideicomiso, hasta el momento de una segunda enajenación o bien a la enajenación de los títulos llamados certificados de participación. Segunda, la eliminación de pagos provisionales. Esto es importante porque al proyecto le permite allegarse de flujo, o más bien no desprenderse de su flujo. Y tercero, una exención total a fondos de pensiones y jubilaciones que cumplan con los requisitos de ley, que estén registrados, que estén exentos en su país de residencia, etc. Pero a su vez, hay otras ventajas que son importantes para el inversionista. Al momento en que el FIBRA se sube a la bolsa, se genera una serie de beneficios para cualquier inversionista inmobiliario. Por ejemplo, que los inmuebles estarán a cargo de una